buenas noches, buenas tardes o buen día en función de la hora del día en que se conecten. Nuevamente los saludo a su amigo Valderrama y este sería nuestro tercer video de la serie El peligroso dragón verde, basado en los estudios de James Wanless, que tiene como objetivo romper muchos de los mitos en torno al cambio climático, el ambientalismo y todos estos pretextos de la nueva izquierda para atacar la civilización. Hoy particularmente quiero tocar el punto, digamos, uno de los puntos centrales de este movimiento, que es el mito de la sobrepoblación, y lo estoy llamando así, el mito de la sobrepoblación, porque en realidad, el planeta no está sobrepoblado como te lo quieren pretender. Según los datos de la ONU, por ejemplo, para el 2030 estaríamos hablando de un dato estimado de 8.500 millones de habitantes. Si ustedes dividen ese dato poblacional entre cualquier país de Sudamérica, se van a dar cuenta que la densidad poblacional casi nunca pasa de ser un 100, o sea, estaríamos hablando de 100 habitantes por kilómetro cuadrado en ese dato. O sea, bastante cómoda la forma de vivir, pero bueno, como les digo, mucho de esto es un mito. Pero fíjense, ¿en qué está basado este mito? Este mito está basado en dos cosas. Primero, que los recursos naturales son escasos, lo cual es cierto, y que la población es más grande que los recursos naturales y por lo tanto, si tú tienes menos recursos y tienes mucha población, lo que tienes es mucha pobreza. Entonces, la solución que ellos plantean es la siguiente: o reducimos la población o incrementamos los recursos, pero como los recursos para esta gente son limitados, porque recordemos que ellos son maltusianos, ¿no? Para Malthus la población crecía más rápido que los alimentos, etc. Entonces hay que mover la otra variable es la humanidad, entonces hay que reducir la humanidad. Ahora bien, esta gente se olvida por completo que la humanidad tiene un factor fundamental sobre la naturaleza, que es su capacidad creativa. El ser humano tiene una capacidad de creación. Pero bien, ¿por qué es importante este mito para los movimientos ambientalistas? Por dos razones básicas. Uno, porque les permite justificar políticas como el aborto, ¿no? Y básicamente, si uno mira, por ejemplo, páginas como la WWF, que es una de las organizaciones ambientalistas más grandes, uno ingresa a su página web y lo primero que aparece es la misión de esta organización. Y esta organización te dice que tiene como misión proteger a la Tierra de sus mayores amenazas. Ok, hasta ahí está en su página web, en su misión. Uno empieza a estudiar los documentos que esta organización publica y se encuentra con documentos como el Living Planet Report del 2018, donde ahí se acusa a la humanidad entera de atentar contra el océano, de atentar contra la atmósfera, de atentar contra los peces, de atentar contra los ríos, de atentar contra los bosques, etc. O sea, si uno analiza bien lo que dice el informe elaborado por ellos mismos el año 2018 versus lo que está en su página web, uno se va a dar cuenta que ellos creen que la humanidad básicamente es el mayor enemigo del planeta Tierra. Entonces no es de extrañar que ellos al mismo tiempo sean grandes financiadores de programas de aborto e inclusive de programas de esterilización. Y en muchos casos, si uno mira las marchas, por ejemplo, feministas, pro aborto, se van a dar cuenta que son o veganistas o veganos, defensores del veganismo, y son también al mismo tiempo promotores del aborto. Lo que ha pasado en Argentina hace unas semanas atrás, que un grupo de veganos, y todos además con el pañuelito verde del aborto, entrando a interrumpir una feria agrícola, ¿no? Y luego en la televisión pidiendo que se deje de consumir carne porque es matar animales, pero luego te dicen que el cuerpo del bebé dentro de la madre no es un ser vivo, es un conjunto de células. Todo ese tipo de argumentos falaces, que en muchos casos también los repiten los libertarios, haciéndole eco a la izquierda, pues son basados en el mito de que la Tierra está sobrepoblada y que por lo tanto debe acabarse. Ahora bien, por otro lado, si uno mira el otro gran negocio de la sobrepoblación, tiene mucho que ver con los países tercermundistas y sus gobiernos, ¿no? Organizaciones como Planet Parenthood, por ejemplo, están detrás de programas, ya lo sabemos, detrás de programas de aborto, pero también de programas de esterilización, ¿no? Bolivia, por ejemplo, hace 2 años atrás entró al programa del papiloma humano. Si uno revisa la página de Planet Parenthood, se va a dar cuenta de que el papiloma humano, esa vacuna del papiloma humano, fue impulsada por Planet Parenthood en todos estos países, ¿no? Y en muchos casos, como en México, los padres se opusieron,
padres médicos, porque decían que la vacuna, primero, que no estaba suficientemente estudiada, y segundo, que tenía alto riesgo de causar esterilidad en las mujeres, las niñas en su vida posterior. Entonces, bueno, pero ahí está, o sea, al parecer Planned Parenthood pone demasiado dinero o en programas de aborto o en programas de esterilización. El caso de la Argentina, por ejemplo, que es un hecho real, la cantidad de millones de dólares que ha recibido el país, organizaciones del país por promover el aborto, ¿no? Es un hecho real lo que está pasando en Bolivia, ¿no? Que muchas ONGs como Mary Stop y el CIES son ONGs que en Bolivia técnicamente dedicadas a la salud, son promotoras del aborto, y en muchos casos están alineadas a otras ONGs, como por ejemplo la misma WWF, en el control del medio ambiente. Uno va a una clínica de estas ONGs y se va a encontrar con propaganda de control de natalidad, pero y también con propaganda ecologista. Entonces no es de extrañar que estas dos cosas se unen. Ahora bien, digamos que como esto es un tema ideológico y no un dato científico, también te dicen que la pobreza es un asunto de sobrepoblación, lo cual no es cierto, ¿ya? Si uno mira las ciudades más pobladas, por ejemplo, hoy día Hong Kong es una de las ciudades más pobladas, se va a dar cuenta de que a pesar de tener una población grande, se vive mucho mejor, por ejemplo, que en países despoblados, como es el caso de Bolivia. Si uno compara ambos países, la diferencia no es que en Hong Kong haya menos población que en Bolivia. De hecho, en Bolivia es un país despoblado, ¿no? Es un país donde tenemos grandes extensiones de terreno virgen sin que haya llegado la humanidad todavía. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Pues básicamente son los marcos institucionales. En Hong Kong funciona, digamos, se acerca más a un capitalismo donde la propiedad privada se respeta, donde se respeta la base tecnológica, o sea, la capacidad creativa del hombre es respetada, y entonces eso permite que ese país sea, a pesar de ser más poblado que Bolivia, tenga un nivel mejor de vida. Y ojo, en otros países, por ejemplo, en el mismo Estados Unidos, la misma hectárea de tierra comparada con Bolivia, por ejemplo, que tiene mucha menor población, la tierra rinde más. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón la misma hectárea de tierra puede rendir más, puede ser más productiva? Porque en los Estados Unidos la siembra tiene apoyo tecnológico, tiene apoyo de ingeniería, tiene apoyo del talento humano que la permite ser más productiva. En cambio, el campesino boliviano todavía siembra como sembraba el Inca hace 500 años atrás, y la producción es mucho más pequeña. Entonces, en el fondo, no se trata de mayor población o menor población, sino de marcos institucionales que permiten que se respete la capacidad creativa del ser humano, se permite que funcione el libre mercado, y eso es lo que hace, en el fondo, sostenible el planeta, entre comillas. No me gusta la palabra, como dije la anterior vez, pero el capitalismo es lo más amigable que puede haber para el planeta, justamente porque al rendir mejor la tierra, al sacarse mayor provecho productivo a esos terrenos, se los está básicamente utilizando de mejor manera, se los está economizando, y así se está heredando un mejor planeta, no bajo las soluciones que plantean los ambientalistas, que básicamente es más control al Estado, promoción de políticas tan nefastas como el aborto, y acabar con la humanidad por el mito de la sobrepoblación. Bien, los esperaría a la siguiente clase, el tema 4, ahí sí voy a invitar a la gente cristiana, porque lo que me interesa ver es cómo la iglesia cristiana ha renunciado a tener una posición clara en estos temas, y que han sido infiltrados por esta filosofía, digamos, ambientalista, muchas denominaciones cristianas, y hoy están sirviendo de tontos útiles, replicando un mensaje que inclusive contradice sus propios principios de fe. Los espero la siguiente semana. Hugo Valderrama se despide.